Hola Estela, bienvenida. Bueno, vamos a empezar con la sesión de hoy, la número 24. Ya tengo puesto el videíto. Y hoy el tema es el trabajo de limpieza efectiva del inconsciente. Vamos a ver qué propone Antonio Blay en estos trabajos, ¿no? A pesar de que ya estuvimos hablando de la limpieza del inconsciente, pero bueno, hoy le vamos a dar profundidad a este tema de cómo se trabaja en esta limpieza, que él dice que es tan importante porque si no trabajamos el inconsciente, obviamente que nos va a dificultar o a trabar la conexión con lo superior. Hola Carolina, hola Alex, hola Marcela. Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. ¿Se acuerdan que ayer habíamos quedado en lo del sobreesfuerzo? En esa palabrita que parece difícil porque decimos, oh, me tengo que sobreesforzar para hacer un trabajo. Pero bueno, Antonio Blay dice que sí, que tenemos que poner un sobreesfuerzo porque obviamente nuestra mente va a tender siempre a lo cómodo, al confort, a la zona de confort famosa que le llaman. Un sobreesfuerzo sostenido del psiquismo consciente que llegue más allá de su capacidad del esfuerzo normal, a fin de que entonces alcance las profundidades del inconsciente, técnica del sobreesfuerzo, de la abnegación, de la entrega total a algo, gracias a la que a través del nivel consciente afectivo, espiritual, físico o mental, se llega más allá del consciente y se empieza a utilizar entonces energías de reserva del inconsciente. Fíjense que el esfuerzo que nosotros hacemos, obviamente que, como dice el Ho'oponopono, parece esto, ¿no? El que decide, o como dice el curso de milagros, el que decide perdonar o el que decide limpiar, parece que soy yo a nivel consciente, ¿no? Porque soy el que se da cuenta de que hay un problema, hay una enfermedad. Por eso tengo que poner esta entrega, este sobreesfuerzo, dice él, en los tres niveles, ¿no? En los tres focos que siempre trabaja Antonio Blay. Y para hacer esto, yo voy a utilizar energías que tengo de reserva en mi inconsciente. Fíjense, ¿no? Este detalle, porque esto capaz que nosotros no lo teníamos en cuenta. Hola Oscar, hola Zuli, hola Rosario, hola Marcela. Fíjense dónde están las reservas, ¿no? Aparte de este sobreesfuerzo que tenemos que poner en marcha, aprender técnicas que permitan neutralizar accidentalmente la acción rectora y controladora de la mente consciente y abrir una compuerta que permita dar salida, con la mente consciente presente y despierta, pero sin participación activa alguna, a los contenidos del inconsciente. En este orden está la técnica del psicoanálisis, ¿no? Por lo general esta es la técnica que usan los psicoanalistas. Yo tengo que permitir, ¿no? Y tiene que haber un permiso a nivel de mi mente consciente para que se abra esa puerta, que es la que traba, ¿no? Todos estos contenidos que hay reprimidos. Pero para eso mi mente tiene que estar presente y despierta, pero sin participar activamente. ¿Qué significa? Que yo no tengo que estar con mis ideas del yo, mi yo idea, ¿no? Tengo que soltar todo eso, ¿no? Y yo así le voy a poder dar salida a los contenidos del inconsciente. Después vamos a ver la técnica del psicoanálisis. Técnicas que permitan conectar e integrar la mente consciente con alguno de los niveles superiores. Mente superior, afectivo superior, voluntad espiritual. Y una vez conseguido esto, apoyándose en esta conciencia superior estabilizada,
proceder a una progresiva apertura y limpieza de los niveles elementales de la personalidad. Tal es el camino utilizado por la vida espiritual y el yoga, exclusivamente en sus formas, Raja, Bhakti, Dhyana y Jnana. Vieron que los hindúes tienen esas... Hola Elsa, bienvenida. Tienen estos caminos, ¿no? Según qué camino elijas es lo que vas a trabajar. Pero bueno, en esta parte que es la espiritual, ¿no? Es una técnica en donde yo conecto, ¿no?, con lo superior. Es más devocional, digamos. Y ahora vamos a ver lo que es cada una de ellas, ¿no? Esto del psicoanálisis que hablaba Antonio Blay recién. Quizás algunos, bueno, de ustedes haya ido a un psicólogo, porque vieron que el psicólogo no todos hacen psicoanálisis. Y ella ha tenido una terapia de psicoanálisis y más o menos tengo una idea. El psicoanálisis se ha dado cuenta de que cuando una persona habla, no expresa la verdad que hay en su interior. Esto ya lo descubrió Freud, ¿no? Lo que estoy diciendo no está expresando lo que realmente hay en mi interior. Expresa sí la verdad que hay en su mente. Por eso siempre estamos hablando desde el personaje, desde mis creencias, desde lo que yo creo ser, desde mi yo idea. Hola Gloria. Dice, en la parte mental consciente, pero no puede hablar de la verdad que está detrás del consciente, porque no la conoce. Es más, generalmente inventa argumentos, sin percatarse de ello, para justificar racionalmente acciones y actitudes cuya auténtica verdad se esconde en el inconsciente, ¿no? Esto es lo que descubren mediante el psicoanálisis los psicoanalistas cuando vamos, que una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que realmente pasa en nuestro interior, ¿no? Porque la defensa, ¿no?, del personaje siempre está ahí. Por este motivo, lo primero que hace el psicoanálisis tradicional ortodoxo es dejar que el paciente, tendido sobre un diván, quede en un estado de relajación, de abandono, para que disminuya su actividad consciente y se deje llevar por sus impulsos incontrolados interiormente. Entonces la imaginación y la asociación de ideas brotan en él espontánea, naturalmente, sin estar su curso regulado por un sentido crítico, lógico, propio de la mente consciente, sino alimentado ciegamente por los contenidos, sobre todo imaginativos, ¿no? Por eso ellos usan muchas técnicas, ¿no? Bueno, no sé, yo la verdad que no las conozco, pero mediante las imágenes, ¿no?, para hacer asociaciones y todo este estilo, donde van descubriendo y van saliendo a flote lo que hay en el inconsciente. Y la imaginación es la proyección plástica del inconsciente a través de la mente. Por lo tanto, siguiendo el río de la imaginación, van saliendo contenidos del inconsciente. Cuanto más se sitúa la persona en actitud crítica ante lo que va pensando o viviendo en la sesión psicoanalítica, menos fructífera es la sesión. Esto ocurre, ¿no? Que la persona, por más que va al psicoanalista, en lugar de dejar que todo fluya y que vaya saliendo todo, con su mente consciente otra vez va censurando y cortando, ¿no? Porque se va juzgando de lo que le va saliendo, se le da miedo y obviamente la sesión no va a ser fructífera porque no dejamos que salga todo lo que tiene que salir, ¿no? Es un aprendizaje con frecuencia largo y difícil.
el paciente ha de alejarse del presente y dejarse llevar por lo que brote en su interior. Y esto lo irá expresando tal como surja, sea lo que fuere. Así se consigue que la dinámica del inconsciente encuentre una oportunidad para desencadenarse y empiezan a surgir imágenes, ideas, recuerdos de hechos importantes que se hallaban reprimidos dentro. Poco a poco va asimilando conscientemente esas actitudes, esas fuerzas y esas ideas que estaban reprimidas en su interior como producto de un pasado a medio vivir, integrándolas en su consciente. Es normal que después de una transferencia positiva de este tipo venga la negativa. La primera ocurre durante un periodo que a veces puede prolongarse hasta un año o más. Predomina la transferencia positiva y entonces el psicoanalista en ese momento es un héroe para el paciente. ¿Sí? Porque los que han ido a un psicólogo a hacerse un psicoanálisis, vieron que al principio parece que todo bien, vamos con el psicólogo, porque parece ser que todo lo que va saliendo, ¿no? Y me va mostrando, o sea, como que él le llama, que se llama esta transferencia positiva, entonces va todo bien. Entonces el psicoanalista es bueno, es un héroe para mí, ¿no? Porque no me está haciendo ver lo malo, me está haciendo de todo lo que yo acepto ver hasta ahí. Pero después llega inevitablemente, si el psicoanálisis progresa, la transferencia negativa. Y cuanto más ha ensalzado antes al médico, lo compensa ahora viendo en él a un enemigo. Fíjense en que de esto mismo habla el curso de milagros en el anexo de psicoterapia. Dice lo mismo con otras palabras. Nada más que nos está hablando de que el psicoterapeuta es el Espíritu Santo y bueno, nos habla de, no sé, que la terapia es para los dos, tanto para el paciente como para el terapeuta, ¿no? Pero también pone la palabra enemigo, porque claro, aquel que me hace ver mis cacas, ese no es bueno. Es bueno el que me dice cosas lindas de mí. Brotan entonces todos los desengaños que la persona ha sufrido, todas las hostilidades respecto a la gente, y empiezan a concretarse durante esta situación analítica del paciente en el médico. Siente que el médico le abandona, que no le protege como debiera, que es un egoísta, un orgulloso, un sádico, etc. Y vive situaciones realmente de ira y protesta. Claro, cuando va saliendo todo eso que no queremos ver, obviamente ya el psicoanalista se convierte en mi enemigo, ¿no? Pasa como con los del curso de milagros, cuando me empieza a aflorar todo el contenido inconsciente, ya no, ya esto no. No es para mí este curso, ¿no? Y fíjense en que nada más está hablando y expresando una técnica como el psicoanálisis, ¿no? Que obviamente Antonio Blay conoce bien. Hola Sonia, conoce bien porque él era psicólogo, ¿no? Lo que pasa es que después Antonio Blay dejó su trabajo de psicólogo y se dedicó a otra cosa, a hacer todo esto. Por un lado, pues, va descargando su inconsciente y por otro lado va renovando su estructura mental por esta asimilación consciente de la situación. Todo trabajo de limpieza interior ha de comprender siempre estos dos aspectos. La descarga de energías, sea en la forma de impulso, de sentimiento o de actitudes, y reestructuración. Para transformarse, es tan necesaria una descongestión interior como una reorganización de la mente y un cambio de actitud. Todo ha de ir unido. Ese es el proceso del psicoanálisis. Ahora, ¿cómo sería esto de la limpieza del inconsciente? ¿No? Esa es una de las técnicas de limpieza del inconsciente, ¿no? Que Antonio Blay la considera, ¿no? Lo que pasa que, bueno, obviamente tenés que tener para pagarle al psicoanalista y hacer una terapia. No la descarta, pero sí ve de inconveniente este asunto de que muchos abandonan la psicoterapia, ¿no? Una vez que ven que el psicólogo ya se vuelve su enemigo y no continúan en el proceso. Pero si uno continuara hasta el final,
podría ser un trabajo de gran ayuda. En cuanto a la vida espiritual, ¿no? El trabajo de limpieza del inconsciente es, dice, no otra de las técnicas, sino quizás la técnica más elevada y la más importante de todas. La vida espiritual puede orientarse de muchas maneras, erróneas unas y otras correctas. En nombre de la vida espiritual se hacen a veces muchas tonterías y se deforman muchas personalidades. Sí, estamos totalmente de acuerdo. ¿No? Qué pena. La vida espiritual mal entendida causa muchas angustias, muchas inseguridades, muchos trastornos. Y esto hay que reconocerlo y verlo, ¿no? Y agradecer que uno no haya caído ahí, en la tentación. Porque se ve mucho de esto. No hay que achacarlos a la vida espiritual. El problema no es la vida espiritual, sino el enfoque que se le da a la vida espiritual. Si observamos con atención, nos vamos a dar cuenta de esto rápidamente. En el ideal de la vida espiritual, distinguimos desde el punto de vista psicológico dos componentes. Primero, todo lo que utilizamos como compensaciones personales, en la medida en que personalmente me he sentido débil, busco algo que me dé fuerza. En la medida en que me he sentido humillado, busco algo que me dé grandeza. En la medida en que me siento amenazado, busco algo que me dé seguridad. Y en la medida en que me siento con angustia, busco algo que me asegure la felicidad. Fíjense en esto, ¿no? Y ahora vamos a ver el segundo. Aparte del aspecto de compensación, la vida espiritual incluye otro aspecto sumamente positivo y real, nuestra relación con la noción total, absoluta, que llamamos Dios. El eje de la vida espiritual consiste en la aspiración hacia Dios y en la inspiración que nos viene de Dios. Es un proceso dinámico, no una estructura teórica. No consiste siquiera en una estructura de comportamiento, aunque la incluye como consecuencia. Pero la base de la vida espiritual reside en el anhelo, en el lanzamiento del interior hacia Dios, y en algo que se cultiva mucho menos, pero que es indispensable, en el estar yo abierto a Dios en mí. Una cosa es el ascenso de mi yo hacia Él, y otra distinta, la apertura, la aceptación de Dios a través mío. La vida espiritual requiere básicamente sinceridad, buena voluntad, simplicidad y una oración constante. No hay vida espiritual si este espíritu de oración no es constante. La vida espiritual no es algo que se practica de 8 a 8:30 o los domingos. La auténtica vida espiritual está presente e informa todos los momentos de la vida. El hecho de que yo aspire a Dios, piense en Él, le necesite, exprese esta necesidad y me vaya acercando a la comprensión de su realidad, de su verdad, de su bondad, de su poder, de su fuerza, de su acción en mí, y el hecho de que me vaya abriendo a escuchar lo que me dice mi conciencia, a armonizar mi conducta de acuerdo con esta conciencia que se va formando, a guiar incluso mis pensamientos de acuerdo con los valores que la sintonía con lo espiritual me está dando, y esto transforma por completo la vida. Esos dos hechos constituyen la vida espiritual en su forma esencial, ¿no? Fíjense que acá Blay propone, ¿no? Hola Gina. El tema por el que fui.
15 años. No sé de qué estás hablando, Alex. Me sirvió mucho. Lo de psicoanalista. Ahora ya capto. Ya que vuelvo. Bien. Ajá. Sí, sí. Bueno, o sea, obviamente que un buen profesional, ¿no? Sí, yo supongo que será válido. O sea, yo no he ido, pero la verdad que no estoy en contra de que en ciertos momentos de nuestra experiencia nos puede ayudar mucho. Pero a mí lo que me resulta, ¿no? Que capaz que ustedes también, ¿no? Que él propone lo de la vida espiritual como también un trabajo de limpieza del inconsciente. O sea, dentro de la limpieza del inconsciente está también el trabajo espiritual. No solo esto de reeducar al niño interior y como es lo de las situaciones pendientes y todo esto que explica Blay, sino también esto de la vida espiritual, ¿no? Yo que aspiro a algo perfecto, y este algo perfecto es Dios, y le comunico mi deseo, lo expreso hacia Él. Y por otro lado, yo que espero que Dios se manifieste y se exprese a través mío y a través de las cosas. He ahí el circuito dinámico de la vida espiritual. Esto la verdad que es sublime, ¿no? Como lo explica él, porque si lo aplicáramos, ¿no? O sea, este doble movimiento, este doble gesto, ¿no? De este aspirar hacia Dios, hacia la perfección de Dios, ¿no? Y comunicarle este deseo. Y al mismo tiempo, ¿no? Esperar esta inspiración, ¿no? De esperar que Dios se manifieste y se exprese a través nuestro. Es un circuito. Y este circuito obviamente es muy purificador. Para que exista vida espiritual ha de haber ejercitamiento, actividad espiritual. Y actividad quiere decir que funcione mi mente, mi afectividad y mi voluntad en dirección a Dios. Es preciso que esa atención a Dios, ese interés hacia Dios, ese amor, esa dedicación hacia Dios, se viva total y profundamente. Esto es lo que cuesta. Porque a nosotros, al principio, precisamente debido a los bloqueos del inconsciente y a la falta de desarrollo de nuestra mente y de nuestras facultades, nos parece que en un momento dado nos entregamos del todo a la oración y en realidad estamos utilizando una mínima parte de nuestro psiquismo. No disponemos de nuestro interior y consiguientemente no podemos hacer la oración profunda, total. Oración que tiene un poder enorme de transformación. A ver quién. Ahora vamos a hablar un poco de esta oración, Gina. Claro, lo que pasa que en los otros videos ya la técnica la explicamos, pero ahora vamos a hacer un poquito de alusión a eso para recordar. Carolina, que dice que es psicólogo, le dijo que ella era una dramaturga. Y además le pago. Sí. Hola, Kenia. Bien. Ahora vamos a aclarar un poquito esto de la oración que preguntaba Gina. Bueno, la oración, nosotros ya hemos trabajado como técnica la oración. Antonio Blay dice que nosotros tenemos que hablar con Dios, no como si fuera una persona, pero sí como si fuera un amigo. Es una oración que no es como la cristiana, que por ejemplo nosotros decíamos unas determinadas palabras o frases, bueno, oraciones en sí, ¿no? Que nos daba la iglesia, en las cuales, bueno, poníamos mucha fe y todo, y rezábamos así, y también, bueno, en cierto momento también nosotros a esto le llamamos oración porque yo lo he hecho mucho tiempo y en ese momento no podía hacer más que eso, pero
A ese tipo de oración, Antonio Blay se refiere como una oración medio tipo de, como de pedir desde la necesidad, como que yo me pongo en un lugar, ¿no? Muy necesitado, y le pido a Dios ciertas cosas. Entonces es como que él dice que así no funciona, sino que la oración efectiva, la que funciona, es la oración de petición, aunque parezca raro que decimos de petición, como si no hay que pedir la oración de petición, pero es una oración en la que yo me confieso con Dios, en la que le cuento todos mis problemas, todas mis angustias, o sea que me desnudo ante Dios, que le digo todo lo que me pasa. Después me quedo en silencio y espero la respuesta, que no puede ser una respuesta oída auditivamente, sino una respuesta algo así como una inspiración. Por eso creo que ese movimiento que dijimos recién de ese doble gesto, ¿no? De que yo le expreso a Dios mi anhelo de Él, de que tengo ese anhelo, esas ansias de Dios, y esa inspiración después que me viene a través mío, ¿no? De Dios a través mío, es como un circuito así. Eso es como vivir en oración. Es como salir de la mente pensante, ¿no? De esto que le llama, Antonio Blay le llama el personaje o el ego, esta idea que tengo de mí, de lo que yo creo ser, hacerme a un lado, ¿no? Callar esa mente parlante que me cuenta historias o películas y permanecer sereno, en calma, ¿no? Para eso también ya vimos las otras técnicas que propone Antonio Blay, ¿no? De la atención, bueno, el descubrir el personaje, todos estos trabajos que ya venimos hablando, que me llevan a este estado de calma y de atención, o sea, más que atención plena, ¿no? Porque si no sería como el mindfulness. Esta atención abierta, ¿no? Es una atención, es como un centramiento. Él le llama el centramiento, vivir centrados. Todo eso es lo que transforma nuestra vida en una oración. No una oración tanto como de determinados momentos del día, sino que es continuada, porque estoy en un estado, por ejemplo, muchos místicos le llaman contemplativo, ¿sí? Es el estado contemplativo. Hay una oración que se llama la oración centrante, que voy a ver si en este mes lo puedo hacer, a ver, una explicación, porque tengo ahí material para hacer, sobre oración centrante, ¿no? Que propone, bueno, en este caso Thomas Keating, que fue un sacerdote trapense, y que la oración centrante consiste solamente, bueno, estar 20 minutos sentado, ¿no? Con los ojos cerrados, en una total entrega hacia Dios, ¿no? En apertura, y elegir una palabra sagrada para nosotros, ya sea, no sé, amor, paz, libertad, Jesús, Dios, María, no sé, lo que para mí sea sagrado, una palabra, y que cada vez que aparezcan en mi mente pensamientos, repetir la palabra sagrada, ¿no? En esta oración centrante que le llama él, que después se transforma en una contemplación, también produce limpieza del inconsciente. Él la va explicando así, como que a medida que avanzamos, bueno, obviamente que esto tiene que haber una constancia, ¿no? De hacerlo todos los días. Eso provoca una limpieza del inconsciente y, bueno, Dios va provocando el proceso transformador en nosotros. También está como una práctica, el que se sienta que resuena con esa práctica, la puede hacer. Porque a veces no todos resonamos con las mismas prácticas, puede ser, ¿no? Que a algunos les resuenen más unas que otras. Es preciso que uno se purifique, que se limpie. La primera fase, precisamente, de trabajo espiritual consiste en un periodo de purificación, gracias al cual va haciéndose más apto para poder expresar con todo su ser su anhelo de acercamiento a Dios. Digamos que
lo más importante es el anhelo de Dios. Si no hay anhelo de la verdad, ningún trabajo que hagamos, ya sea cualquiera, hasta esos que hacemos de la nueva era, va a dar resultado, porque es que ese deseo por la verdad es lo que nos mueve, lo que nos mueve. Bueno, Alex dice que actualmente no iría el psicoanalista. No, ya no nos haría falta, ¿no? Ya nos transformaríamos en obsesivos. Y Carolina que dice, me comporto un poquito así. Ahora se da cuenta, bien. Bien, sí, bueno, son etapas que tenemos que pasar. Todos pasamos por diferentes cosas. Desde el punto de vista psicológico, lo que permite el desarrollo de nuestro nivel superior, lo que produce esta movilización interna de energías, esta purificación, esta transformación, es precisamente la oración o la actitud de oración, ¿no? Claro, nos cuesta a nosotros un poquito esto, porque claro, cuando decimos oración, nos pasa esto, ¿no? Como que se nos viene que tenemos que rezar como lo hacíamos antes. Pero no, esta es una oración que es más de anhelo, de deseo, de querer, ya el querer sanar, el estar dispuesto y abierto ya es un gran paso. Y eso va a provocar que se muevan las energías. Lo que pasa es que nosotros tenemos miedo a esos movimientos energéticos, porque nos traen oleadas de muchas emociones que están reprimidas y le tenemos miedo. Por eso, porque le tenemos miedo a Dios, al amor. Por eso nos pasa todo lo que nos pasa, ¿no? Oración que no ha de consistir en nada mecánico, sino que sale del corazón, espontánea. Oración que surge cuando uno siente y expresa con toda el alma el anhelo que tiene de algo total. Es el mismo espíritu del niño que, impulsado por una maravillosa espontaneidad, se lanza en brazos de su madre. Por eso es tan importante esto de sanar a nuestro niño interior, porque es que somos nosotros mismos ayudándonos a nosotros mismos. Soy yo la madre abrazando a mi hijo, a mí mismo, a ese que dejé ahí olvidado y el que ahora me está reclamando, porque en realidad yo tengo que volver a ser como un niño para entrar al reino de los cielos, ¿no? Si no, no voy a estar en el reino de los cielos, voy a estar en mi propio reino siempre, donde reino yo. Yo, el ego. Muchas personas se quejan de que no saben hacer oración o de que no pueden. No pueden porque están encerradas dentro. Necesitan romper la muralla. Y esto requiere una nueva actitud, que al principio cuesta conseguir. Obvio, a todos nos cuesta al principio. Estamos acostumbrados a pensar y a resolver las cosas de mente para abajo. Y las cosas más importantes las resolvemos dentro de la mente. Salir fuera de la mente nos cuesta mucho y precisamente es la condición indispensable dejar aparte mis ideas, mis costumbres, mis hábitos y lanzarme todo yo a expresarme. Si es preciso en voz alta, para romper el molde que constriñe nuestro interior. Hacia afuera, dirigiéndome a este no yo absoluto que es Dios. ¿Ven? Acá empieza a nombrar el no yo. ¿Se acuerdan que ayer yo les dije del no yo? Bueno, acá apareció, ¿ven? El no yo es el absoluto que es Dios. Ese que no soy yo. O sea, no es el yo con el que estoy identificada, ¿no? Esto es importante. Yo hoy subí la meditación del niño, ¿no? Bueno, la hice más o menos basándome en algunas cosas que fui encontrando y en lo que fuimos aprendiendo todo este tiempo.
¿no? Le puse un poco de las situaciones pendientes al final. Y claro, esta meditación es importante que la hagamos, ¿no?, a media voz, como dice Antonio Blay. No solo que me ponga a escucharla y la escucho y nada más a nivel mental, sino que trate de trabajarla muy en lo profundo desde mis entrañas, ¿no?, de ese plexo solar, donde está todas las energías reprimidas, más que nada las del niño están ahí. Que sienta realmente ese dolor que quedó atrapado ahí y que lo exprese en voz alta, porque el inconsciente entiende eso que le estamos diciendo. Cuando le decimos, tú eres un foco inmenso de energía, el inconsciente lo entiende. Y es importante decirlo a media voz, dice Antonio Blay, ¿no? Por eso dice que hay que hacer las prácticas estando solos para que, bueno, no nos pongan el chalequito, nos lleven al borda, porque si no nos ponen al loquero. Ah, sí, Sonia dice que la nueva era no habla de Dios. Sí, algunos, porque algunos también le meten la palabra Dios, pero por lo general sí. Como dice Sonia, le ponen universo y todas esas cosas, sí, otras palabras. Hola Manu. Claro, Oscar pregunta si la oración sería lo mismo que la meditación. Y claro, es como una meditación, pero no una meditación, por lo que yo recuerdo que estuvimos viendo antes, porque la meditación que se conoce común como meditar es más centrada en un objeto, a veces visualizando algo, o bueno, o en algo. Y esta meditación de la que habla él es una meditación más centrada, o sea, como darme cuenta de que todo yo, o sea, desde mi fondo, es conectar con el fondo. ¿Vieron esos 3 puntos, esos focos que nombra él? Que uno, o sea, el de la sabiduría lo podríamos ubicar por detrás, en la cabeza, el del afectivo en el pecho, por detrás, ¿no?, en la columna, por detrás, ¿no?, a la altura del pecho, por detrás, el segundo foco. Y el tercero, que es de la energía vital, está en el coxis, o sea que vendría a ser por delante, bueno, el vientre, pero por detrás el coxis, ¿no? Es como expandir esa energía, esas emociones, hay que llevarlas hacia el fondo, hacia atrás para que sean disueltas. Es como, a ver, no sé, a ver un ejemplo. Es como si todo estuviera concentrado, bloqueado en nuestro cuerpo físico en estos momentos, por eso sentimos las emociones ahí. Y nosotros ahora al expandirlas, al centrarnos, al llevarlas hacia atrás, se disuelven. Entonces, al orar o al meditar, lo que estamos haciendo es esto. A la vez que estamos conectando con lo superior, estamos moviendo energías, limpiando, estamos haciendo todo, ¿sí? Y después, él, como habla de hacer una oración constante, se refiere a, no que por ejemplo no esté haciendo nada en mi vida diaria, yo puedo estar cocinando y estar orando, ¿no? Porque cuando yo estoy toda yo, centrada, haciendo la cosa, estoy en oración. Y yo supongo que a lo que nos va llevando es a que nos demos cuenta de esto, ¿no? Claro, sí, como le dice Rosario, que claro, que es que hay personas, vamos a ser sinceros, que hay personas que no les gusta la palabra Dios. Yo lo he comprobado con el canal, ¿no? Yo la verdad que no tenía ni idea que era así, pero me di cuenta porque muchas personas, por ejemplo, yo hacía de algunos videos de Ho'oponopono que, por ejemplo, decía Dios y era como que, no sé, dice Dios, y no sé, es como, es que es la idea que tenemos, es que no importan las palabras, pero a los egos nos gustan las palabras, que tal palabra es mejor que la otra, que si decís no, que el inconsciente no sé qué le pasa, y así todo. Pero bueno, ya vamos a ir saliendo de esa zona del ego. Bueno, cuando se hace verdadera oración, ven, acá está, mira, Oscar, justo lo que vos estabas preguntando, nos viene como anillo al dedo esto. Se moviliza primero el nivel afectivo.
Por eso es tan importante ese foco afectivo, ¿no? Y por eso fíjense en que el centramiento, ¿no? Cuando él habla del pecho, de abrir el pecho, de conectar con alguien que amamos, ¿no? Conectar después con Dios, con un sol, después nombra un sol, ¿no? ¿Se acuerdan todo eso? Es que tiene que ver justamente con el afecto, porque ese es el foco o el nivel o el potencial que menos desarrollamos, que está más bloqueado. Hay que esforzarse en mantenerlo en esa dirección. Ay, me cayó la botella. En esa dirección, a pesar del ritmo de vaivén que tienen todos nuestros niveles personales. Y entonces cuando se logra superar la inercia trabajando incesantemente, se va produciendo lo que denominaremos el sobreesfuerzo dentro de la línea afectiva, que efectúa una limpieza de las represiones del subconsciente. Por eso es tan importante trabajar con ese centro. Por eso yo supongo, ¿no? Pues son todos supositorios que hago yo, ¿no? Que Ho'oponopono, por ejemplo, ¿no? Que habla del gracias y el te amo, son palabras que tienen una vibración muy vinculada a lo afectivo. Porque nosotros cuando decimos gracias, cuando estamos agradecidos por la vida, por lo que está pasando, por no sé, por lo que sea, y eso tiene que ver con el afecto, ¿no? A alguien que queremos le decimos gracias. El te amo, ¿no? También conecta con esto. Por eso digo que también debe ser por ese lado que, además de mantener la mente centrada en una palabra que sería como el japa que hacen los advaitas, repetir gracias, gracias, te amo, estoy con mi mente ahí. Y no estoy otra vez pensándome. Entonces, el sobreesfuerzo en lo afectivo hay que trabajarlo. La oración produce además un efecto de perfeccionamiento de la mente que consiste en una disposición interior por la que mantenemos la mente siempre en línea recta hacia Dios. ¿Ven? Esto sería lo de la mente recta que habla el curso de milagros. Cuando nuestra mente está purificada, o sea, cuando ya no hay tanto contenido inconsciente, no hay tanta basura, podemos decir, que limpiar, tantas creencias, tantas ideas preconcebidas, obviamente que estoy más dispuesto, más en línea directa. Aunque pensemos en otras cosas, aunque hablemos y trabajemos, que persista la idea de Dios en mí, de Dios en nosotros, de la vida como una expresión, como una creación constante de Dios. Es una conciencia, una actitud receptiva y una actitud expresiva al mismo tiempo, en donde yo estoy siempre todo yo en esta idea de Dios en mí y estoy actuando desde ahí y no desde mi personaje. Especialmente el aspecto de Dios en mí se convierte en un punto fijo, estable dentro de la mente. Es la misma idea, la misma noción mantenida en todos los momentos. Cuando me ejercito en funciones de tipo elemental, cuando ando, me desperezo, me lavo, cuando siento afecto hacia mi familia, cuando bromeo, cuando me manifiesto con cordialidad hacia los amigos, cuando me enfado, cuando estudio, etc. Lo que hace que cada una de estas actividades se vaya relacionando, se vaya integrando alrededor del eje constante que es Dios en mí. Esto es para ponerlo en práctica, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, gracias Manu por lo de la meditación. Está emotiva, sí. Sí, la verdad que está emotiva y pude conseguir una canción que me gusta. Ay, porque no la podía conseguir sin copyright y estuve buscando y la encontré. En realidad quería poner otra, pero no la encontré. No, esa no la pude obtener sin... Porque vieron en YouTube tenés que poner música sin copyright.
Bueno, esto, fíjense en que él otra vez acá vuelve con la palabra esta eje, ¿no? Porque el eje, ¿se acuerdan que vimos lo del ¿cómo era? Eje axial, ¿no? Que decía él, todo esto del eje, centramiento, focos, bueno, ya son términos que ya para nosotros son familiares, ya. Yo creo que durante el día la mayoría de nosotros lo tenemos en mente, por lo menos en mente. Después que vaya bajando todo esto hacia el corazón y se vaya integrando, ¿no? Va a ser parte del proceso. Se produce una progresiva integración de todos los niveles psíquicos, que normalmente andan bastante desajustados y desplazados unos de otros. La vida espiritual perfecciona en la medida que es una dedicación total, una expresión de lo profundo y que esta expresión se mantiene constante. Así pues, la vida espiritual, tomada solo como complemento de la vida material, tiene un gran valor, pero no produce este efecto de limpieza interior. Para conseguirlo, ha de ser total. He de darme cuenta de que es más importante Dios que yo, que el mundo, que las cosas, que mis ideas. Cuando me doy cuenta de esta verdad, de que Dios es lo real, la verdad, y no solo teóricamente, sino que empiezo a vivirlo, a actualizarlo, a mantenerlo siempre presente, entonces cambian todos los valores y surge cada vez más firme esta dedicación interior hacia Dios. Uno de los problemas que plantea la vida espiritual es que de ordinario yo me formo y acostumbro a una idea de mí mismo en la vida espiritual. Ya tenemos en juego el yo idea y el yo ideal. Me imagino que para ser espiritual he de ser de este modo o de aquel otro según los libros que he leído o la educación que he recibido. Este es el gran obstáculo porque tenemos ideas de lo que es ser espiritual. Ideas de todo, nosotros tenemos ideas de todo, ¿no? De lo que es el perdón, de lo que es el curso de milagros, de lo que es esto, de lo que es lo otro. Entonces ya, como me formé una idea, empiezan a actuar en mí, otra vez el yo ideal y el yo idea, y el vaivén entre los dos que sabemos que es el personaje, entonces me imagino, me vuelvo a imaginar cosas, que yo para poder ser espiritual tengo que ser así, porque yo tengo esa idea. Y fíjense, no sé si ustedes lo notaron, pero yo lo he notado mucho en este transcurso, ¿no? Desde que estoy en todo este asuntillo, que hay personas que hasta tienen poses espirituales, expresiones, cosas muy, muy distintivas, porque al ego le gusta eso. Entonces, eso hay que observarlo, porque ahí puedo caer en la trampa de creer que yo tengo que ser de determinada manera, o hablar de determinada manera, o mirar de determinada manera, comportarme de determinada manera, decir determinadas palabras. La vida espiritual no requiere ningún modelo previo, porque si no, entonces yo salgo de un modelo que tengo de ser, todo deforme, que ya tenemos todo desde chicos, y me meto en otro modelo ahora. Porque el auténtico modelo lo es solo como actitud interior, no en las formas en que se manifiesta. Por eso este es un camino interior, que no tiene nada que ver con las formas. Las formas lo único que hacen es confundirnos. El problema reside en que yo me formo una imagen idealizada de mí mismo, compuesta con los datos que he ido recogiendo, y me esfuerzo en ser de aquel modo. Si el modelo está muy bien elegido, es decir, si corresponde muy aproximadamente a mi verdadera naturaleza,
entonces no originará graves problemas. Pero si, como ocurre la mayor parte de las veces, este modelo no tiene nada que ver con mi estructura temperamental, con mis circunstancias personales, con mis aptitudes, el modelo lo único que hará será crearme nuevos problemas. Porque ahí es donde el ego se hace cargo y entonces estoy en una continua duda acerca de mi camino espiritual y ¿estaré haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo mal? ¿Estaré perdonando? ¿Qué estará pasando? ¿Mi inconsciente se habrá limpiado? Ay, ¿cuántos telediarios me quedan para iluminarme? ¿No? Y estamos en ese asunto. Y eso no es bueno para nada porque no aporta nada, ¿no? Entonces tenemos que observar mucho esto porque esto pasa y todos pasan por acá. Es inevitable no pasar por el ego espiritual. Lo importante es salir rápido de ahí, no quedarse mucho tiempo. Porque me estaré esforzando en ser de un modo concreto, cuando mi perfección tiende a fraguar según una forma tal vez muy diferente. Se nos dice que hemos de tomar como modelo a Jesucristo. Excelente. Pero, ¿qué quiere decir eso? Evidentemente, no significará que nos pongamos el vestido que se llevaba entonces, ni que hablemos con el mismo tono que nos parece que hablaba él, ni que estemos citando constantemente textos bíblicos, o los textos del curso de milagros ahora. Porque yo he visto por ahí tontos con las túnicas y el curso de milagros en la mano y qué bárbaro. Y eso no es la vida espiritual, ¿no? No necesito ponerme nada, ninguna cosa, porque el trabajo es interior. Entonces no se refiere a esto, ¿no? Es el espíritu el que vivifica la actitud interior, que después se puede manifestar de cualquier modo, de las formas más diversas. Hemos de valorar esto, no el modelo en tanto que forma exterior, un gesto, unas obligaciones puramente gratuitas. Desde el punto de vista psicológico, mejor no tener ningún modelo. Mientras lo tenga y me esfuerce en serlo, el protagonista será el yo. Y la verdadera perfección se adquiere cuando uno no se preocupa de su perfección, sino de Dios. Qué sencillo, ¿no? Pero parece ser que todos queremos mejorar al pobre personaje, y el personaje es el problema. Ajá, con la oración. ¿Qué oración? ¿Con la del niño? Gloria. Claro, capaz que se te movieron muchas cosas. Bueno, yo te cuento que la hacía, la estaba grabando, después la estaba editando y a mí se me ponía la piel de gallina y yo lloraba de hacerla, así que imagínate cómo estamos. Sí, así estamos. Pero bueno, se está moviendo todo y eso es bueno, es un buen signo, una señal de que el trabajo está haciendo efecto. Entonces, lo importante es el espíritu. Y Dios. No las cositas que haga el personaje. El personaje se puede hacer una gran obra de teatro, porque para eso somos mandados a hacer, y con eso no logramos nada. Y a medida que vayan avanzando y cada vez se acerquen más a Dios en ustedes, ¿no? O sea, que se unifiquen más, van a ver que cada vez se van a dar más cuenta. Y se van a horrorizar, bueno, como me he horrorizado yo. Ahora ya se me pasó el horror. Ahora ya es como que lo tomo y bueno, o sea, como que ya está. El que está actuando y bueno, está actuando y ya se dará cuenta que está actuando. Punto. Yo me doy cuenta que está actuando y punto. Y lo dejamos correr, que todo corra. Porque no importa. En un punto todos vamos a tener que darnos cuenta
de que la única manera de alcanzar a Dios es dejando el yo a un lado. Con el personaje no vamos a llegar nunca. La perfección consiste en que en cada momento uno haga las cosas del mejor modo posible y no se preocupe de si las ha hecho muy bien o muy mal. ¿Ven? Miren qué lindo. Esto nos libera de la culpa a todos. Ya no me preocupo que si lo hice bien, que lo hice, punto. Cómo me salió, ¿no? Sino que hasta en el momento de obrar, lo más importante, todo sea Dios. Se ha de tener, no obstante, una noción de Dios amplia, rica y profunda. Generalmente por la educación que hemos recibido poseemos una noción de Dios solo afectiva. Y Dios no es solo alguien a quien debamos amar, con quien nos une una relación solo de amor. Dios es fuente de energía. Por tanto, cuanta más energía vivamos, más cerca hemos de sentirnos de Dios. Dios es la fuente de toda verdad, es la verdad. Cuanto más consciente vivamos de la verdad de las cosas, más cerca hemos de sentirnos de Dios. Hemos de sentir este acercamiento a Dios de un modo interior en todo nuestro psiquismo, a través de la mente, a través del cuerpo, del sentimiento, etc. Es algo que se va produciendo a medida que vamos aprendiendo a practicar la vida espiritual. No importa, pues, que me aproxime más a este modelo o a otro, es algo secundario. Si soy perfecto o no, apenas tiene importancia ante el hecho de Dios. Cuando para mí la preocupación total, constante, suprema sea Dios, viviré enteramente tranquilo. Vieron que, no sé si ustedes notaron, pero las personas que viven esto así en profundidad, ¿no? Realmente, tienen un espíritu alegre, están totalmente desapegados de todo, ¿no? Son muy tranquilos, transmiten paz, o sea, es fácil darse cuenta, no es muy difícil. Ahora, sin embargo, o sea, ahora, como que ahora, ¿no? Me estoy comparando constantemente con el yo ideal y con el yo idealizado. Y tengo siempre estas vacilaciones, ese examen constante de si estoy o no a la altura del modelo prefabricado. Por eso hay que observar el modelo. Es tan importante darme cuenta de si yo estoy teniendo un modelo, o sea, una idea de Dios, o si realmente estoy totalmente abierto, ¿no? Sin ideas, sin nada. Estoy teniendo un yo experiencia. Tengo que estar más en el yo experiencia, más que en estos otros dos yo. Porque si no me voy a notar que sí, que estoy vacilando siempre, que no sé. Ay, mis ideas cambian. Quizás estas ideas puedan desconcertar, pero en rigor encajan perfectamente con cualquier modalidad religiosa que uno viva. Son compatibles con todas las devociones particulares que uno pueda tener y con todas las prácticas rituales de cada cual. Pero si dichas prácticas no se realizan con este espíritu, con esta actitud central, aunque me guardaré mucho de decir que no sirvan para nada, dice Antonio Blay, si afirmo que desde el punto de vista psicológico funcionan bastante mal. Acá como que está haciendo, bueno, una apreciación, ¿no? De que cuando la cosa está con mucha moralidad y muchas normas, no funciona la cosa. En la religión hay que distinguir dos aspectos. El aspecto, diríamos, sobrenatural y el natural. El aspecto sobrenatural es siempre producto de los sacramentos y de la gracia
que se va mereciendo por las obras buenas que se realizan. ¿Vieron qué? Es lo que nos inculcaron. Por eso muchas personas entran al curso de milagros y se topan con ese problema. Como tiene una terminología religiosa, el curso de milagros, empiezan a una obsesión con alcanzar la expiación. Yo no sé, yo la verdad que nunca me pasó eso. Yo como que para mí nunca me preocupó el problema de la expiación, no sé. Me preocupaba lo del perdón primero, porque yo decía, a mí qué me importa si total yo siento que no puedo perdonar a nadie, que tengo una bronca, que quiero que las cosas sean como yo digo. ¿Para qué me voy a estar preocupando por lo otro? Bueno, pero claro, toda esta cosa, ¿no?, de machaque que uno le van metiendo, de que hay que ser bueno para llegar al cielo, que si te lo mereces o no, ¿vieron? Después encima en la vida acá material, en lo normal, la gente acostumbra a decir, eso que te pasa es porque te lo mereces. Y claro, algo lo has hecho. O sea, acá lo de la culpa, vieron que es una cosa que, bueno, ¿qué vamos a decir? Hoy que es Viernes Santo, ¿no? No sé si allá en otros países será Viernes Santo, acá en Argentina es Viernes Santo. ¿Vieron? ¿Qué vamos a hacer? Yo el otro día pensaba, yo decía, bueno, si a Jesús lo crucificaron, que no hizo nada, imagínense a nosotros, o sea, nos linchan. Es así, somos así. Pero el hecho de recibir mayor cantidad de gracia de por sí no sustituye en absoluto a nuestras cualidades naturales. La gracia se adapta a la naturaleza que encuentra. Una cosa son los actos y virtudes sobrenaturales y otra los actos y virtudes naturales. ¿Ven? Porque también hay un problemilla con esto de lo sobrenatural y lo natural. Lo sobrenatural se ejercita y actúa mediante actos sobrenaturales, sacramentos, oración, indulgencias, etc. Lo natural mediante la ejercitación activa, psicológica de las facultades. Cuanto más perfeccionemos nuestras facultades naturales, mejor receptáculo seremos para que la gracia pueda expresarse de un modo más directo y pleno. O sea, en síntesis, lo que nos está diciendo que tenemos que practicar esto y estar abiertos, ¿no? No tanto pensar en lo sobrenatural y maravilloso, en que se me va a tocar la gracia o no. En la vida espiritual se pasan momentos difíciles, de sequedad interior, en los que se haría cualquier cosa menos oración. Revolver el curso de milagros al inodoro, cualquier cosa, sí. Resultando entonces difícil mantener la actitud de dedicación. Son siempre las mismas pruebas que ocurren en el psicoanálisis, etc. Los momentos en que van surgiendo las identificaciones profundas que perviven dentro. En tales situaciones, uno se siente frío, seco y con desgana. Esto es cierto, esto seguro lo hemos pasado todos, en que... Gloria me dice que sí, que lloró. Sí, yo también lloro, no te hagas problema. Mi inconsciente está como el tuyo, Gloria, estamos todas iguales. Nos sale de todo. ¿Oscar qué dice? Sí. Es cierto. No es cierto porque yo lo leí 200 veces y no me sirvió para nada. Lo subrayé de todo y no. Hasta que no lo empecé a practicar un poco no pasó nada. No, la resistencia a perdonar es muy grande, muy grande. Fíjense en lo que estaba comentando Gloria, que cuando hacemos un trabajito así nomás del niño interior, que ya empezamos a conectar un poco, se nos caen las lágrimas, todo, porque claro, es que nosotros no queremos dejar de ser yo. Es como un duelo, se vive como un duelo. Y que también nos pasa esto que dice Blay acá al final, que es cierto, que nos agarran momentos de... Nos sentimos como... Bueno, yo les comenté que yo me sentía como apática, como fría, distante. Yo decía, este curso de milagros me está poniendo así. Y me fui a estudiar la ciencia cristiana, entre tanto. No, por eso yo me río porque las cosas que el personaje hace son muy cómicas. Entonces me iba ahí a reunir con la gente, a leer la Biblia.
No, yo me tengo que acercar más a Dios porque, ay, ¿qué me está pasando? Y me leía ese libro porque yo creía que así iba a ser mucho más buena. No, no, por eso digo, se cruzan muchas ideas en el camino, ¿eh? Es preciso saberlo y conocer que la vida espiritual no consiste en sentir muchas emociones interiores, sino en la disposición interna, en la voluntad, en la actitud básica, esencia de la vida espiritual. No se trata de ser, ahora hablar bajito y abrir los muebles con delicadeza sin hacer ruido, caminar en puntitas de pie, poner las manos juntas así, decir namaste, 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 deme café, deme whisky, té no me dé más, té no. Y todas esas cosas no sirven para nada, ya lo sabemos. Pero hay quienes sí, quieren que sí, que es muy importante la imagen. En un momento dado sentiré una gran satisfacción, una gran alegría y una gran elevación. Pero este sentir siempre está generado al principio en un nivel personal y por tanto es seguro que no es permanente. Sí, eso ya lo experimentamos todos. Yo cuando empecé con el curso, ay, me sentía, ay, no sé, las cosas extrañas. Escribía poemas, ay, no, pero tenía cada cosa atravesada en la cabeza. Bueno, y yo decía, qué bien el perdón, y hacía cosas en la forma, porque decía, qué bien, claro, si perdono, entonces ahora Dios me va a amar, me va a venir el estado de la gracia, todos van a decir, qué bien, cómo has cambiado, cosas así, porque te viene como una euforia, es una cosa así, pero dura poco, sí, dura poco. Parece el matrimonio, vieron que dura poco. Es como que el enamoramiento, vieron, dura poco. Después ya, bueno, te quedas con el que estabas porque decís que, oye, me toca aguantar a este. No hay que confundir sensibilidad con vida espiritual, ni sensibilidad con amor. Porque hay mucha gente, a mí me han pasado cosas muy raras, que a mí me decían, y porque vos tenés que sentir, y tenés que sentir, y tenés que sentir. Pero claro, a ver, ojo, ¿qué es sentir? Porque para vos puede significar una cosa sentir, y para mí otra, y realmente lo que significa verdaderamente sentir. Porque la gente, ¿vieron? Por eso yo le bauticé el pedo de color, porque el pedo de color abunda. La gente se piensa que ser espiritual es estar, ay, ay, y flotar en una nube, y que vienen los pajaritos y suenan las campanas. No, no es toda esa chorrada. ¿Bien? Ustedes cuando ven a gente que habla así, corran para el otro lado. Corran para otro lado porque son esos que te quieren llevar para su rebaño. A ver, vamos que estoy juntando ovejitas. Seguidores. Porque a mí me da risa, hasta me da risa la palabra seguidores. ¿Por qué tenemos que seguir a otros? Yo todavía me sigo preguntando. No, es que solo tenemos que seguir a Dios. Es el único que hay que seguir. Ese no nos va a defraudar nada, quédense tranquilos. No hay que confundir. No hay que confundir porque si no, después nos quedamos engolosinados con la espiritualidad. El amor tiene una faceta puramente personal, egocentrada, y que se moviliza en niveles afectivos, pero también tiene otra, la faceta superior, que es el amor auténtico, que no está basado para nada en la sensibilidad, sino que más bien es de voluntad y entendimiento. Querer el bien, la adhesión al bien, a la verdad. Persistir en esta disposición, aunque sea fría y seca por dentro, es una garantía de amor auténtico y de que uno marcha por el verdadero camino. Esta se la pueden copiar y se la ponen en la pared para acordarse cada vez que les venga el pedo de color. Porque si yo no tengo bien claro lo que es el amor auténtico,
voy a tener muchos fallos en mi camino espiritual, porque yo todo lo voy a relacionar con ese amor superfluo de aquí del mundo, que tiene que ver con las canciones románticas y toda esa cosa que no es el amor eso. Ese es un amor, a ver, qué sé yo, tan variante, ¿no? Hoy te quiero, mañana no, pasado no sé, qué sé yo, vamos a ver, según cómo te portes. Es muy condicionado. Si se mantiene esta actitud mientras perdura la sequedad, al cabo de algún tiempo hará su aparición una nueva fase en que uno vive una paz, una satisfacción y una dulzura que ya no es de tipo emotivo, personal, sino superior. ¿Ven? Ya no nos va a pasar como ahora que lloramos, cuando meditamos, que nos agarra la broncota o que nos agarra la euforia, así, después, ay, qué triste que estoy. No, ya vamos a estar más estables cuando nos pase, ¿no? Primero tenemos que pasar el periodo de sequedad. Ya estamos mojados, se ve que no. Se ve que la cosa es todo algo así, que, ¿no? Que no tiene que ver con la sensibilidad a la que estamos acostumbrados acá en el mundo. A medida que la oración hacia Dios se va renovando y profundizando, se va produciendo una limpieza de todos los contenidos y represiones que hay en el interior. En realidad, la vida espiritual enfocada así, con este aprender a sintonizar con Dios, a serle fiel en cada instante, dentro de uno mismo, obrando tal como se ve la verdad y tal como se la siente, con la mente abierta, serena, clara, es una técnica superior, un trabajo en el que yo me apoyo en mí para ir hacia Dios. Y ahora, para cerrar, vamos a hablar de la técnica del sobreesfuerzo, que fue con la que empezamos, ¿no? Pero que no decía mucho ahí. Cuando las energías destinadas a un tipo de actividad se han agotado, pero la actividad continúa, empiezan a utilizarse automáticamente las energías de reserva. Este hecho sirve de base a la técnica del sobreesfuerzo, que también podemos denominar sendero de la abnegada dedicación. Normalmente, al agotarse las energías disponibles para un tipo habitual de actividad, la persona se siente fatigada y pierde todo interés en seguir con la misma actividad. Pero, si por alguna razón especial no tiene más remedio que seguir realizándola, surgen de su interior nuevas fuerzas que la capacitan para proseguir. Y esto es una realidad, es así, lo experimentamos así, ¿no? Que siempre hay unas reservas, siempre sale, ¿no? Ya sea en una actividad, obviamente física, ¿no? Que podemos, pero también en nuestro trabajo, en nuestro día a día, ¿no? Cuando nos sentimos tan agotados o tristes o devastados inclusive, debido a situaciones que todos tenemos que atravesar, ¿cómo no? Nos vamos reponiendo de eso, ¿no? Sí, como dice Oscar, las noches oscuras del alma. Claro, sí, lo que dice Gloria de los focos es como que se moviliza la energía, pero no lo asocies con algo físico. Déjalo ser, o sea, como que pase lo que pase. Vos ponés plena confianza en que los focos esos actúan. Lo importante es abrir, abrir. Él trabaja mucho en el abrir. Abrir significa, por eso trabaja mucho con la respiración. Y la abdominal es la mejor respiración porque es la que más relaja y es la que nos relaciona más y nos recuerda más nuestra infancia. Ustedes recuerden que cuando nacemos, los niños tienen respiración abdominal. Por eso nos parece que no respiraran. ¿Vieron? No sé, los que tienen hijos van a ver, ¿no?, que todo lo hemos experimentado.
que le tocamos la espaldita a un bebé y parece que no estuviera respirando. Tenemos que tocarlo porque es muy abdominal. Bueno, esa respiración es más conectiva que las otras. Y es que la energía que se siente es algo como lo que estamos hablando ahora. Es que es una paz más allá de todo entendimiento. Y es una alegría de ser. Es que estás feliz y no sabes ni por qué. Pero no es una euforia. No es un estado excitado. Como que, ay, estoy contento y ahora estoy triste. No, no es ciclotímico. No. Es un estado de certeza, ¿no? La gente piensa que los espirituales son bobalicones y están, ay, ay, qué lindo, qué amor, ay, amor, cariño, corazón, y hablan todo así. Y eso a mí me suena tan a falluto. No. Por lo general las personas que están bien centradas y son espirituales, realmente son, ¿cómo podría ser la palabra? Porque tampoco quiero definir, pero hay que usar una palabra. Son firmes, son seguras, ¿no? No dudan de nada, no sienten miedo. Y todo eso es plenitud, no se sienten carentes. Eso es lo que se va a sentir cuando los focos se activan, supongo yo. Yo, al igual que ustedes, estoy haciendo al mismo ritmo los trabajos, no es o sea, los he hecho en un tiempo, pero después los dejé, porque ya les digo, mi vida espiritual era así. Saltaba de la sartén al fuego, iba para acá, para allá, para acá, para allá, hasta que un día, bueno, de acuerdo a las crisis que me iban agarrando, y me iba dando los golpes y fui aprendiendo. Es así. Porque, ¿no? Somos duros, somos obstinados. Queremos hacer como nosotros queremos. Le queremos dar órdenes a Dios y que las cosas... Bueno, el asunto del juez, ¿vieron? Queremos juzgar nosotros. Bien, acá hay un ejemplo. Miren, el viajero que se encuentra perdido en una zona desierta tiene que sobreponerse una y otra vez a la fatiga y sacar fuerzas de flaqueza para seguir andando, y en efecto esas fuerzas emergen repetidamente de su interior. Incluso cuando parece que la persona está ya agotada por completo, y le permiten realizar verdaderas proezas de rendimiento. Pues bien, esas fuerzas de emergencia surgen de la reserva de su inconsciente. De ahí salen las reservas. Si no nos damos cuenta, nuestro cuerpo físico, el cuerpo, funciona a nivel inconsciente. Yo no le estoy diciendo al corazón, bueno, a ver, vamos a latir. No, a ver, pulmones, vamos a respirar. A ver los riñones, a filtrar. No, todo se realiza a nivel inconsciente, solo. ¿Ven? Todas las reservas están en el inconsciente. Toda actividad que se realiza de un modo continuado y con toda el alma conduce a la educación de las energías reprimidas y a la utilización de todo el capital energético del individuo, de un modo semejante como una dieta muy deficiente en calorías obliga al consumo de todas las reservas de grasa existentes en el organismo físico. Es que todo tiende al equilibrio. Es que funciona así. Lo que pasa es que nosotros no tomamos conciencia de que funciona así. Es como si todo funcionara bien y todo estuviera bien, pero para nosotros creemos que está mal. Entonces, como creemos que está mal, entonces para nosotros está mal. Porque vale más lo que yo creo que lo que es, ¿no? Y así es con todo. Una vida consagrada en cuerpo y alma al cumplimiento de una misión, al servicio del prójimo, a la investigación científica, a la creación de fuentes de riqueza, es decir, a cualquier actividad superior con una dedicación total y permanente, produce a su debido tiempo la liquidación definitiva de todas las cargas inútilmente retenidas en el inconsciente.
Esto podríamos compararlo con el trabajo que hizo la Madre Teresa, vamos a suponer. Pero es también requisito necesario que esa actividad se realice con pleno entusiasmo, con alegría y optimismo, al efecto de que el sobreesfuerzo no produzca efectos contraproducentes en la salud del cuerpo ni en la de la mente. Porque cuando yo pongo todo de mí y pongo todo este, como dice Blay acá, el sobreesfuerzo, pero lo hago desde el amor, desde mi corazón, realmente todo sale bien. Todo lo que haga con amor siempre sale bien. Es inevitable. Es una regla esa. Pero el tema es que quizás no ponemos esa dedicación. Nos gusta dedicarnos a otras cosas. Y tenemos que verlo esto. Porque es muy débil nuestra dedicación a Dios. Es muy débil. Entonces, por eso, las energías, la potencia, todo eso se va a activar en la medida en que nuestra entrega sea cada vez mayor. Y entregarnos a Dios no quiere decir que yo ahora no voy a ser más mamá, ni más abuela, ni más tía, ni más, no sé, al trabajo que me dedique. No. Yo voy a seguir siendo normal en mi vida. Lo que hacen todas las personas. Pero yo lo voy a estar haciendo con Dios. No lo voy a estar haciendo sola. Y eso marca una gran diferencia. La rapidez en el proceso de la limpieza interior depende, por un lado, de la perseverancia en la dedicación, pero sobre todo en la capacidad de entrega interior en cada instante, de la generosidad y entusiasmo que uno sea capaz de poner en cada momento de la acción. Cuanto más profundas sean las energías, la atención, el sentimiento y la voluntad que se vierten en la acción, mayor será su efecto purificador. Y vieron que sí, que es así, que funciona así, porque es cierto, cuando nosotros hacemos algo realmente así, con todo el sentir y la atención y todo puesto nosotros en ello, ¿no? Después es como que hasta nos sentimos más livianos, más, no sé, ¿no? Porque es que ahí no estuvo el personaje, ¿no? Ahí fui todo yo haciendo la cosa. Pero no se ha de confundir este modo de vivir intenso, directo y total, manejando en cada momento todas las energías disponibles, con un excesivo esfuerzo físico, ni con cualquier clase de tensión. O sea, si siento que me estoy poniendo tenso, ya sea hasta que estoy haciendo una práctica espiritual y eso me tensa, lo tengo que abandonar, no tengo que seguir haciendo en ese momento. Lo puedo retomar después, pero no hacer cosas obligadamente desde mi mente acá, ¿no? Pensante. De lo que en realidad se trata es de una plena presencia de toda la capacidad consciente de la persona en cada cosa y en cada momento, ¿no? Por lo menos esto es a lo que apunta Blay. ¿Qué dice Sonia? ¿Ya es un logro? Que si se alcanzan muchas aspiraciones se me va a caer al suelo. Bien, es un trabajo, podríamos decir, de amabilidad con uno. Pero el sobreesfuerzo, por eso ahí Blay lo explicaba, no hay que entenderlo mal. Y si yo me siento que me estoy obligando, ya no funciona la cosa. Pero sí, cuando yo de mí pongo esa voluntad, esa verdadera voluntad y la ejercito a nivel consciente. Vieron que la otra vez lo vimos, que la voluntad unida a la mente consciente. Y es como que sale, solo surge. Ahora ya si yo lo hago como una cosa de mi personaje, como tipo estas cosas que a veces se usan en psicología, que tengo que cumplir la meta y lo tengo que hacer, es como que después no se saborea el fruto al final, porque lo hice como
¿no? Con hastío, con tedio, como diciendo, bueno, voy a hacer esta cosa, ¿no? Me parece que lo que apunta es a eso, ¿no? Para que no confundan, porque nos confundimos. Acá, por eso me gusta Antonio Blay como lo explica, porque él es como muy específico en los términos que usa, no se va mucho por las ramas. Bueno, para terminar hoy, ¿no? En este Viernes Santo, encontré esto que me gustó, me parece que es importante para reflexionar, ¿no? Porque hay una pregunta que dice, ¿de qué tenemos miedo? Tenemos miedo de que nos venga algún daño, algún perjuicio, de un modo u otro. De nuevo estamos proyectados hacia afuera, pendientes de la realidad exterior que ha de venir a confirmar o negar nuestra realidad personal. Démonos cuenta de este engaño. No hemos de depender en nuestro ser de nada del exterior en absoluto. Porque lo que somos, lo somos con exterior y sin exterior. Y hemos de ser capaces de volver a descubrir nuestra realidad, volver a vivirla en presente. Tener el valor de poder afirmar, yo soy, y que la mente se dirija sin vacilación a tomar plena conciencia de este acto de ser, investigando sin cesar. Que investigue a pesar de los miedos, que adopte la actitud de apertura interior, de abrirse ante todo lo que sea verdad, pase lo que pase. No hemos de tener nunca miedo a la verdad. Descubrir lo que somos, lo que es nuestro ser, lo que hay en el eje de nosotros mismos. Esto no nos ha de producir nunca miedo, ni nos ha de desviar si evitamos cuidadosamente formarnos falsas ideas o ideologías, si buscamos directamente la experiencia. Todo lo que nos da valor es nuestra experiencia. Nuestro desarrollo es producto de la experiencia, no de teorías ni de ideas, sino de la experiencia, de lo que vivimos de un modo directo e inmediato. Hemos de llegar al fondo de esta experiencia, hasta vivir realmente quién soy yo. ¿Qué experimento? ¿Quién es ese que está detrás de cada experiencia? Sin confundir el yo con ninguna experiencia particular. Buscar este centro que une todos los radios, este yo que está detrás de cada instante. Eso solo depende de nosotros. No hemos de echar la culpa a nadie. No hemos de quejarnos de la vida. La vida está bien hecha. El mundo está bien hecho. Es nuestra mente la que tiene sombras, que está medio cerrada, en un periodo infantil, y tiene exigencias de persona mayor. Nuestra mente es la que ha de volver a su sitio, a su fuente, en lugar de vivir como los niños, pendientes de todas las cosas que brillan, de todos los detalles externos. Aprender a que nuestra mente se abra hacia adentro, hasta que llegue a vivir bien lo que constituye el centro, la fuente y el eje de cada uno de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestros impulsos. Todo se reduce a un problema de completa apertura interior de la mente. Esto se puede hacer en silencio, en meditación, siempre con la investigación constante. ¿Quién soy yo? Pero también se puede practicar sobre la marcha, mientras actuamos, a condición de que lo hagamos con todo nuestro ser, con toda la fuerza, con toda la capacidad
y que mientras actuemos así, permanezcamos despiertos. Porque al actuar con toda nuestra capacidad, esta capacidad se hace para nosotros una realidad consciente. Y cuando somos conscientes de toda la realidad y de toda la capacidad, inmediatamente percibimos lo que hay detrás de ella. Si vivimos de un modo superficial, en este ambiente habitual de seguridad, con esta política de no arriesgarnos, de no aventurarnos, de ir tirando, no podemos pretender llegar a ninguna verdad con mayúscula, a ninguna realización. Muy bonitas esas palabras, ¿no? De Antonio Blay. Para reflexionar y para que todos estos trabajos que estamos haciendo, ¿no? Le pongamos ganas, pongamos todo de nosotros, porque la verdad, cuando uno anhela la verdad, la vida te ayuda. La vida se pone de tu lado. Entonces, hay que confiar y poner todo de uno para que todo salga. Bueno, amigos, nos veremos, hoy es viernes. Bueno, les deseo felices Pascuas el domingo a todos y bueno, nos veremos resucitados ya después de la Pascua el lunes, con la sesión 25 ya. Chao, gracias por estar. Nos vemos.